Imagina una ciudad que se creía intocable, una metrópoli imponente, rodeada de murallas colosales y llena de riquezas inimaginables. Nínive, la capital del imperio más temido de su época, vivía en excesos, corrupción y opresión. Sus reyes se consideraban dioses, sus sacerdotes ofrecían sacrificios a ídolos de piedra y sus ejércitos destruían naciones enteras sin piedad. Pero entonces llegó la advertencia. Nahum, un profeta desconocido para muchos, apareció en las calles de Nínive proclamando palabras que pocos se atreverían a decir. Su voz cortaba el aire como una espada. La ciudad caerá, su oro será saqueado, sus fortalezas se derrumbarán, el juicio de Dios está cerca. Pero, ¿quién podría creer eso? Nínive era impenetrable, era eterna, o al menos eso pensaban sus habitantes. Sin embargo, algo empezó a cambiar. Aparecieron señales extrañas. El río que daba vida a la ciudad comenzó a revelarse. El cielo se tiñó de tinieblas. Sueños perturbadores atormentaban al rey. Y entonces llegó la verdad, oculta, un secreto enterrado bajo los cimientos de Nínive, un pecado tan antiguo y profundo que ni siquiera sus gobernantes se atrevían a mencionarlo. ¿Qué había detrás de la profecía de Nahum? ¿Cómo la ciudad más poderosa de la tierra fue reducida a ruinas? ¿Y qué lección nos deja este evento hoy? Únete a nosotros mientras exploramos cómo la profecía de Nahum se convirtió en un símbolo de la justicia divina, revelando el destino de Nínive y la soberanía de Dios sobre las naciones. En la inmensidad de la antigua Mesopotamia, donde los vientos soplaban sobre las colinas y los ríos Tigris y Éufrates serpenteaban como venas palpitantes de la tierra, nació Nahum, un hombre cuyo nombre significaba consuelo, pero cuya vida estaría marcada por el dolor y el peso de un oscuro secreto. Desde pequeño, su presencia parecía cargar un misterio silencioso, como si la propia tierra supiera que estaba destinado a algo más grande de lo que él mismo podía comprender. Era hijo de Eliab, un hombre justo, temido por su conocimiento, de las Escrituras, y de Miriam, una mujer de alma bondadosa, pero cuyo mirar reflejaba una tristeza oculta. Su pueblo, los israelitas, vivía bajo la opresión de reinos paganos, pero también temía la ira del propio Dios, quien tantas veces había enviado profetas para advertirles sobre sus pecados. La historia de su pueblo estaba llena de ciclos de obediencia y rebelión, bendiciones y castigos, y Nahum creció escuchando relatos de tiempos gloriosos y épocas de sufrimiento. Desde muy joven, las palabras de su padre sonaban como presagios. Eliab hablaba con reverencia y temor sobre aquellos elegidos por Dios para llevar su mensaje. Sabía que el llamado divino nunca era una carga ligera. Hijo, la palabra del Señor pesa sobre aquellos que la llevan. Si algún día Él te llama, obedece, aunque duela. El joven Nahum no comprendía completamente el significado de esas palabras, pero algo en ellas siempre le provocaba escalofríos. Aun siendo niño, comenzó a destacar como escriba, transcribiendo textos sagrados para ancianos y líderes religiosos. Sus dedos conocían bien el peso de los pergaminos y sus manos se volvieron ágiles al moldear cada palabra con precisión. Pero, a pesar de su habilidad y del respeto que ganaba, había dentro de él una inquietud que no podía explicar. Algo
Ardía en su pecho un fuego silencioso que no podía ser apagado. Los años pasaron y el nombre de Nínive comenzó a resurgir en conversaciones murmuradas entre los ancianos. La grandiosa ciudad, que una vez había sido salvada por la misericordia de Dios, había regresado a su perversidad. El oro fluía en sus palacios, pero también la sangre. Los reyes se entregaban a la lujuria y al poder. Los sacerdotes ofrecían sacrificios humanos en templos sombríos y los justos eran perseguidos. El pueblo, que en otro tiempo se había arrepentido, ahora se burlaba de la bondad divina, despreciando las advertencias de los antiguos profetas. Entonces llegaron los susurros. Al principio, Nahum pensó que eran solo ecos del viento o fragmentos de sueños sin sentido, pero noche tras noche se hicieron más intensos. Palabras en lenguas desconocidas resonaban en sus oídos mientras dormía. Pronto, las palabras se transformaron en imágenes. Vio a Nínive envuelta en llamas, sus torres derrumbándose, los gritos de sus habitantes resonando en el cielo oscuro. Vio ríos de sangre serpenteando por las calles de piedra, vio niños llorando, vio la desesperación de una ciudad condenada. En la última visión no fueron solo imágenes. Una voz, profunda e incuestionable, rompió el silencio de su alma. «Levántate, Nahum, clama contra esa ciudad, porque su fin está sellado». Despertó sobresaltado, empapado en sudor frío. Su corazón martilleaba en su pecho, sus manos temblaban. Intentó hablar, pero ninguna palabra salió. La habitación a su alrededor parecía haberse transformado, como si aún cargara los vestigios de aquella presencia abrumadora. Algo dentro de él había cambiado para siempre. ¿Qué significaban esas visiones? ¿Sería posible ignorarlas? ¿Tendría el valor de proclamar lo que le había sido revelado? Nahum no durmió aquella noche. Después de la visión, su cuerpo permanecía inquieto, como si el propio suelo bajo sus pies se hubiera vuelto inestable. Sabía que no podía ignorar el llamado. Lo que había visto no era fruto de su imaginación. La voz que había escuchado no era un simple delirio, era un decreto. Al amanecer se levantó, se vistió con su túnica más sencilla y partió. Sus pies se movían por instinto, pues su corazón aún dudaba. ¿Cómo podría un simple escriba alzarse contra una ciudad tan poderosa? Nínive era temida en toda la región. Sus reyes se consideraban dioses, sus ejércitos arrasaban naciones enteras. Pero Nahum recordaba las palabras de su padre. Si Dios llamaba, la única respuesta aceptable era obedecer. Atravesando las puertas de la ciudad, sintió el impacto de la grandeza de Nínive. Sus colosales murallas se erguían como los huesos de un titán caído. Sus amplias calles hervían con mercaderes, soldados y ciudadanos embriagados por los placeres del día. El aire era denso con el aroma del incienso quemado en los templos, mezclado con el olor de la carne asada en los constantes banquetes. Avanzó hasta la plaza central, donde predicadores y artistas callejeros se reunían para entretener a la multitud. Con un profundo suspiro, tomó valor y comenzó a hablar. Nínive, ciudad de perversidad y sangre, el Señor Dios ha visto vuestras obras y vuestra maldad ha subido hasta los cielos. Arrepentíos, porque grande es vuestra culpa. El juicio de Dios vendrá como fuego sobre vosotros y nadie escapará. Al principio, nadie le prestó atención,
Los transeúntes pasaban apresurados, absortos en sus rutinas. Un grupo de jóvenes se rió, burlándose de su voz firme y de sus vestiduras polvorientas. Un hombre ebrio arrojó un pedazo de pan viejo a los pies de Nahum. Otro lunático. ¿Cuántos profetas más vendrán a maldecirnos? Rió un mercader obeso. Dicen que una vez un tal Jonás nos predicó el arrepentimiento. Y miradnos, seguimos aquí. Nínive nunca caerá, añadió un viejo sacerdote, escupiendo al suelo. Pero Nahum no se intimidó. Su pecho ardía con un celo incontrolable. Elevó la voz, clamando contra los templos profanos, contra los jueces corruptos, contra los sacrificios de inocentes en los altares de los ídolos. El tono de su predicación pronto llamó la atención. Algunas personas se detuvieron a escuchar, con semblantes llenos de duda. La noticia se propagó rápidamente. En poco tiempo, los susurros sobre el nuevo profeta llegaron a los oídos de los nobles, los sacerdotes y finalmente del propio rey de Nínive. El monarca, un hombre de mirada severa y barba bien cuidada, escuchaba la información de su consejero mientras banqueteaba en su cámara dorada. «Majestad, hay un hombre en el mercado, un hebreo, llamado Nahum. Clama contra la ciudad, dice que su Dios traerá destrucción a Nínive». El rey arqueó una ceja desinteresado. «¿Cuántos como él han venido? ¿Cuántos han maldecido nuestras murallas y jurado nuestro fin?» «Este es diferente, mi señor. No pide oro, no pide comida. Habla con la convicción de un hombre que ya ha visto el final. Y hay algo más». El rey levantó la vista, ahora atento. «¿Qué cosa?». El consejero vaciló antes de continuar. «Majestad, hace mucho tiempo, cuando aún era niño, recuerdo un sueño que mi abuelo, el sacerdote real, interpretó para vuestra familia. Dijo que un día surgiría un hombre de vestiduras humildes y que su voz resonaría como un trueno antes de la caída de la ciudad». El rey guardó silencio. Una incomodidad creció dentro de él. Un fragmento de recuerdo, olvidado durante años, ahora resurgía. «Ordena que mis guardias vigilen a ese profeta», dijo finalmente. «Quiero saber todo sobre él. Si solo causa confusión, elimínenlo. Pero si es algo más...». El rey no terminó la frase. Se recostó en su trono, fijando la mirada en la nada, mientras las palabras de Nahum comenzaban a resonar en su mente. En la plaza, bajo la atenta mirada de los guardias ocultos, Nahum continuaba predicando. Pero aún no sabía que, muy pronto, sería llamado a la presencia del hombre más poderoso de Nínive. La luna asomaba en el horizonte cuando Nahum fue arrastrado a un callejón estrecho, sus sandalias rozando contra las frías piedras. El impacto contra la pared le quitó el aliento por un instante, pero se mantuvo firme. Frente a él, una figura encapuchada permanecía en la penumbra, con los ojos atentos y la mano posada sobre el mango de una daga. «Deberías huir mientras puedas, profeta». La voz era grave, pero no hostil. Nahum limpió el polvo de su túnica y alzó la mirada, encarando al desconocido con serenidad. «¿Huir? Huyen aquellos que temen la verdad». El hombre vaciló. Por un momento pareció debatirse entre quedarse allí o desaparecer en las sombras. «No entiendes. Nínive no es solo una ciudad corrupta, no es solo fuerte. Hay algo vivo en sus cimientos, algo que jamás debería ser perturbado». Nahum no apartó la mirada. Aquella afirmación despertaba su atención. «¿Y tú?», preguntó con calma. «Si lo sabes, ¿por qué estás aquí? ¿Por qué te importa?».
El desconocido respiró hondo y, finalmente, se quitó la capucha, revelando un rostro joven, pero marcado por la inquietud. «Mi nombre es Malik», dijo, observando al profeta con una mezcla de recelo y curiosidad. «Sirvo en el templo del rey como escriba. Conozco los registros de la ciudad, conozco sus leyes. Y sé que en algún lugar hay secretos enterrados que nadie se atreve a mencionar». Nahum cruzó los brazos. «Entonces ya sabes el destino de Nínive». Malik desvió la mirada como si intentara evitar aquella verdad. «He oído historias sobre reyes antiguos que hicieron pactos, sobre templos erigidos sobre los huesos de inocentes. Hay cavernas bajo el palacio, pasajes que nadie se atreve a explorar, registros que fueron borrados de las tablillas de arcilla como si nunca hubieran existido». Nahum dio un paso adelante, su voz cargada con un tono profético. «¿Y nunca te has preguntado qué es exactamente lo que yace enterrado bajo esta ciudad?» Un escalofrío recorrió la espalda de Malik. Todo lo que había aprendido desde niño le decía que Nínive era indestructible, un imperio construido para durar toda la eternidad. Pero algo dentro de él, un instinto que no podía ignorar, le gritaba que Nahum decía la verdad. «Si sabes algo, Malik, ahora es el momento de hablar». El escriba dudó. Estaba al borde de un abismo invisible. Hasta ahora, sus sospechas eran solo sombras, fragmentos de antiguos rumores. Pero si decidía buscar la verdad, ya no habría marcha atrás. El silencio entre ellos fue interrumpido abruptamente por un grito distante. Malik se giró de inmediato, con el corazón acelerado. «¿Qué fue eso?» Nahum permaneció inmóvil, observándolo con atención. Otro grito resonó, esta vez más cercano, proveniente de las entrañas de la ciudad. Malik contuvo la respiración. Nunca antes había escuchado un sonido así. No era un grito de guerra, ni el llanto de un prisionero. Era algo más profundo, algo que arrastraba una angustia antigua, como si algo hubiera estado esperando durante mucho tiempo para ser liberado. Algo estaba despertando bajo Nínive. Antes de continuar, te pedimos tu colaboración. Suscríbete al canal y deja tu like en el video para bendecirnos y ayudarnos a seguir compartiendo estas historias de la Biblia. Ahora continuamos con la profecía de Nahum. Malik caminaba por las calles de Nínive, su mente en un torbellino. La advertencia de Nahum aún resonaba en sus pensamientos, y aquel extraño grito de la noche anterior no salía de su cabeza. Algo estaba mal. Algo estaba a punto de cambiar. El escriba se dirigió a la parte más antigua de la ciudad, donde vivía un anciano llamado Harith. Era uno de los últimos hombres justos de Nínive, un sobreviviente de tiempos más puros que se mantenía alejado de la corrupción que había consumido al pueblo. Se decía que en su juventud había servido en el templo del rey, pero lo abandonó al descubrir verdades demasiado oscuras para ser ignoradas. Al llegar a la humilde morada de Harith, Malik golpeó la puerta de madera desgastada. «Entra, hijo». La voz del anciano era débil, pero firme. Malik obedeció y se encontró con un hombre encorvado por el tiempo, de larga barba y ojos que parecían ver más allá de la carne. El ambiente era sencillo, con pergaminos esparcidos sobre una mesa tosca y una lámpara parpadeante proyectando sombras danzantes en las paredes. «Sabía que vendrías», dijo Harith sin mirarlo. Malik vaciló. «¿Usted lo sabía?» El anciano asintió lentamente.
La oscuridad se mueve, Malik. La advertencia de Nahum no fue la primera, y temo que no será la última. Pero hay algo que debes entender antes de dar el siguiente paso. Malik sintió un escalofrío. ¿Qué es? Harith se levantó con esfuerzo y caminó hasta un viejo baúl. Con manos temblorosas, lo abrió y sacó un pergamino envuelto en tela roja. Los sacerdotes del templo esconden registros que el rey ha prohibido leer. Son relatos antiguos, más viejos que Nínive, que hablan sobre su verdadera fundación. Malik tomó el pergamino sintiendo el peso del secreto que contenía. ¿Qué dicen? Harith lo miró, con los ojos llenos de una profunda melancolía. Que Nínive no fue construida solo por hombres, sino por algo mucho más antiguo, algo que exigió un precio terrible para conceder al rey el imperio que deseaba. El corazón de Malik se aceleró. ¿Qué precio? Harith respiró hondo antes de responder. Sangre inocente. Un silencio pesado cayó sobre la habitación. Las piernas de Malik se debilitaron. ¿Eso significa que...? Sí, dijo Harith. Los cimientos de la ciudad fueron sellados con sacrificios. Lo que está enterrado bajo nosotros aún sigue vivo, Malik, y está esperando. El escriba llevó una mano a su rostro. Sentía que su propio destino cambiaba ante él. Si las palabras de Harith eran ciertas, entonces Nínive estaba condenada, de una forma que nadie podía imaginar. El anciano sujetó su hombro con una fuerza sorprendente. Si deseas buscar la verdad, debes ir al templo. Hay más registros escondidos bajo el altar principal. Pero ten cuidado, Malik. Los sacerdotes no permitirán que un hombre como tú descubra lo que han pasado siglos tratando de enterrar. Malik respiró hondo, sintiendo cómo la tensión crecía en su pecho. Se encontraba ante una elección imposible: ignorar lo que había descubierto y vivir seguro, o arriesgarse a revelar un secreto que podría sellar su destino. Afuera, el viento aullaba por las calles vacías, y entonces, a lo lejos, otro grito rasgó la noche, profundo e inhumano, proveniente del corazón del templo de Nínive. La inquietud crecía en Nínive como una tormenta a punto de desatarse sobre la ciudad. Las palabras de Nahum, antes ignoradas o ridiculizadas, comenzaron a encontrar refugio en los corazones más temerosos. Algunos ciudadanos susurraban sobre las antiguas advertencias de los profetas, mientras que otros se burlaban, entregándose aún más a la corrupción y al lujo. Pero no todos permanecían indiferentes. En el gran palacio real, un hombre escuchaba atentamente los rumores y no ocultaba su furia: el rey de Nínive. Sentado en su trono de ébano y oro, los dedos del monarca tamborileaban impacientes contra el brazo esculpido de la silla. Ante él, sacerdotes y consejeros se encogían, temiendo la ira que se acumulaba como truenos a punto de rugir. ¿Quién es este hombre que habla contra la gran Nínive? La voz del rey resonó como un trueno en la cámara real. Se llama Nahum, Majestad, respondió un sacerdote, con la cabeza inclinada en sumisión. Clama que nuestra ciudad será destruida por la ira de su Dios. ¿Y el pueblo lo está escuchando? Los consejeros vacilaron. Entonces, uno de los generales reales dio un paso al frente. Algunos todavía se ríen de él, pero hay quienes empiezan a temer. Y no está solo, mi rey. Hay un escriba llamado Malik, que hace demasiadas preguntas, y el viejo Harith, quien siempre ha murmurado sobre tiempos antiguos. Ambos parecen estar ligados a esta amenaza. Los ojos del rey
se entrecerraron. Entonces acabemos con esto ahora. Ordeno que Nahum sea capturado de inmediato, y en cuanto a los otros dos, mátenlos antes del amanecer. Mientras los guardias atravesaban la ciudad en busca de sus presas, Malik y Harith estaban reunidos en la casa del anciano, discutiendo en susurros. «Van a venir por nosotros», dijo Malik con voz baja y urgente. «El rey no puede permitir que la duda crezca entre su pueblo». Harith suspiró, pasando su mano temblorosa por su barba gris. «Siempre supe que este día llegaría, pero ahora ya no hay tiempo para dudas. Tenemos que salir de aquí». Antes de que pudieran moverse, un ruido afuera los hizo quedarse inmóviles. El sonido metálico de lanzas chocando contra armaduras. Pasos pesados resonando sobre la tierra endurecida. «Por los cielos», murmuró Malik. «Ya han llegado». No había salida por la parte trasera. Las calles estaban vigiladas. El único camino era a través de la noche, bajo la mirada atenta de los hombres del rey. Harith miró a Malik y le sujetó el hombro. «Escúchame, muchacho. Hay algo más grande en juego aquí. Tienes que sobrevivir, tienes que encontrar las respuestas». «¿Pero a dónde podemos ir?» El anciano respiró hondo y susurró: «Al templo». Malik vaciló. Aquel lugar era el corazón de la corrupción de Nínive, pero también el único sitio donde podían encontrar las pruebas que necesitaban. No había elección. De repente, el estruendo de la puerta al ser derribada resonó en la casa. ¡Corran! Se lanzaron por un pasadizo lateral, desapareciendo en la oscuridad de los callejones. Las voces de los soldados los perseguían, sus lanzas tintineando mientras corrían tras ellos. El corazón de Malik martillaba en su pecho. Fue entonces cuando se dio cuenta de algo terrible. No solo estaban huyendo, los estaban cazando. La noche parecía envolverlos como un velo pesado, mientras Malik y Harith se movían por los estrechos callejones de Nínive. El aire era denso, cargado con el olor de la ciudad, una mezcla de humo, especias y algo podrido que se escondía en Milsoscinto. Los callejones olvidados. Los pasos de los dos hombres eran rápidos pero cuidadosos. Cualquier ruido más fuerte podría atraer la atención indeseada de los guardias que patrullaban las calles en busca de Nahum y de cualquiera que osara desafiar al rey. Harith mantenía la postura firme, sus ojos atentos a cada sombra a su alrededor. Conocía la ciudad como pocos, y sus manos callosas ya habían recorrido esos mismos muros de piedra en tiempos pasados, cuando la persecución contra los justos aún no era tan feroz. Malik, en cambio, sentía su corazón martillar en el pecho. No era un guerrero ni un profeta, era un escriba, un hombre acostumbrado a registrar historias, no a vivirlas. Pero allí estaba, corriendo contra el tiempo para descubrir una verdad, enterrada hacía generaciones. El templo apareció ante ellos, imponente incluso bajo el manto de la noche. Sus colosales columnas se alzaban como centinelas silenciosos, guardando los secretos que los sacerdotes protegían con tanto celo. Malik vaciló al contemplar aquellas puertas talladas con símbolos antiguos. No se permitía que cualquiera entrara allí después del anochecer, y mucho menos para hurgar en los registros prohibidos. Harith tocó su hombro con suavidad. «Si hay un momento para temer, es este», susurró el anciano. «Pero si hay un momento para actuar, es ahora». Respirando hondo, Malik asintió.
Siguieron por el costado del templo, donde un estrecho pasaje se ocultaba entre las rocas. Era una entrada que pocos conocían, utilizada antiguamente por escribas y sirvientes para transportar pergaminos sin interrumpir las ceremonias sagradas. La oscuridad dentro del templo era absoluta, pero Harith parecía saber exactamente dónde pisar. Caminaron en silencio hasta un pasillo estrecho cuyas paredes estaban cubiertas de inscripciones antiguas. El olor a pergaminos envejecidos y velas apagadas impregnaba el ambiente, mezclado con el aroma metálico del incienso que aún flotaba en el aire. Malik encontró una antorcha apagada en un soporte de hierro y la encendió con las brasas aún vivas de un altar cercano. La débil luz reveló estanterías altas, repletas de pergaminos y tablillas de arcilla que narraban las hazañas de los reyes y sus dioses. «¿Qué estamos buscando?», murmuró Malik, con la mirada recorriendo los registros. Harith no respondió de inmediato. En su lugar, tomó una de las tablillas de piedra y la examinó a la luz temblorosa. «Algo que pruebe que Nahum dice la verdad», dijo finalmente. «Algo que demuestre que la condena de Nínive no es un delirio de un profeta, sino una sentencia sellada por los propios errores del pasado». Revisaron los registros durante largos minutos, hojeando papiros, deslizando los dedos sobre palabras esculpidas con precisión en tablillas de arcilla. La mayoría hablaba de batallas, alianzas, promesas hechas y traicionadas. Pero entonces, en una estantería oculta en el fondo de la sala, Harith encontró un pergamino sellado con un lacre dorado. Malik sintió un escalofrío recorrer su espalda al ver el símbolo real grabado en la cera. Solo los decretos más importantes de la línea del rey eran protegidos de esa manera. El anciano rompió el sello con cuidado, desenrollando el pergamino con manos temblorosas. Los ojos de ambos recorrieron las líneas escritas con tinta oscura. A medida que leían, la sangre de Malik se helaba. El documento hablaba de un crimen atroz, un acto de traición contra un pueblo entero. Revelaba que los antepasados del rey habían derramado sangre inocente para fundar Nínive sobre huesos olvidados. «Este es el motivo de la ira de Dios», murmuró Harith con la voz cargada de pesar. «Los cimientos de esta ciudad son una tumba oculta». Antes de que pudieran procesar por completo la gravedad de lo que habían descubierto, un ruido rompió el silencio. Pasos apresurados resonaron en el corredor de piedra, seguidos por el sonido metálico de espadas desenvainadas. Alguien los había encontrado. Malik apagó la antorcha en un reflejo, sumiéndolos a ambos en la oscuridad total. Harith lo sujetó del brazo, guiándolo hacia un rincón de la sala mientras los pasos se acercaban. Voces murmuraban órdenes y la luz de antorchas parpadeantes comenzó a invadir el lugar. Malik contuvo la respiración. El pergamino seguía. En sus manos, sus bordes arrugados por la tensión de sus dedos. Sabía que, si los capturaban, no habría piedad para ninguno de ellos. Y entonces, la puerta se abrió de golpe. La celda donde Nahum había sido arrojado era fría y húmeda, con paredes de piedra que parecían respirar con el peso de la historia olvidada. El profeta estaba encadenado, pero su espíritu permanecía inquebrantable. Sentía la opresión del lugar, el olor a muerte impregnado en las paredes, pero sus labios no cesaban de proclamar la verdad. Las sombras danzaban con las antorchas débiles que iluminaban los pasillos del palacio, y cada una de sus palabras
resonaba como un trueno en los oídos de los guardias que custodiaban su prisión. «Nínive caerá», clamaba él. «Como hojas llevadas por el viento, sus riquezas se dispersarán. Sus muros serán derribados, sus ríos se volverán contra ustedes. El mismo Dios ha declarado su fin y nada podrá impedir lo que está por venir». Los guardias intercambiaban miradas, inquietas. Ya habían visto a muchos prisioneros murmurar en desesperación, pero aquel hombre hablaba con una certeza aterradora. Aún encadenado, parecía ser el único verdaderamente libre en aquel lugar. En la sala real, el rey caminaba de un lado a otro. El peso de su corona parecía doblarse sobre su cabeza, haciendo que sus pensamientos fueran tan pesados como el plomo. Nahum era solo un hombre, un profeta errante, y aún así sus palabras no salían de la mente del monarca. Intentaba ignorarlas, pero algo dentro de él ardía, una inquietud que crecía noche tras noche, y entonces llegaron las pesadillas. En lo más profundo de su sueño, el rey se veía ante una ciudad en llamas. El aire estaba lleno de gritos, de un llanto desesperado que resonaba como un lamento fúnebre. Las calles de Nínive se despedazaban bajo un violento temblor, y las aguas del río Tigris se alzaban como murallas vivas, devorando todo a su paso. El cielo era negro, rasgado por relámpagos rojos como la sangre. En medio de la destrucción, vio surgir una sombra. Un hombre de vestiduras sencillas, pero con una mirada que ardía como fuego. «La ciudad ha sido juzgada», dijo la figura, «y la sentencia ha sido sellada». El rey despertó sudando, con el corazón martillando en su pecho. Durante días intentó alejar las imágenes, negándose a aceptar que fueran más que desvaríos de una mente cansada. Pero las pesadillas volvían, en cada noche, cada vez más vívidas, cada vez más reales. Desesperado convocó a sus sacerdotes. Estos llegaron apresurados, sus pesadas túnicas arrastrándose sobre el suelo de mármol del palacio. El más anciano de ellos se adelantó y se inclinó ante el trono. «Majestad, su angustia nos preocupa. ¿Qué desea de nosotros?» El rey pasó sus manos temblorosas por el rostro antes de mirarlos. «Mis sueños no cesan», admitió con la voz cargada de cansancio. «Quiero que interpreten su significado». Los sacerdotes intercambiaron miradas discretas. El rey no era un hombre que soliera mostrar debilidad. Si estaba inquieto hasta el punto de pedir ayuda, la raíz de su tormento debía de ser profunda. El sacerdote más anciano inclinó la cabeza y respondió con cautela: «Necesitamos saber, Majestad, en sus sueños, ¿hay algún signo de los dioses? ¿Alguna visión que podamos descifrar?» El rey dudó un instante antes de hablar. «Hay un hombre», murmuró, «un hombre que habla en nombre de un dios que no es el nuestro. Anuncia la destrucción de Nínive y entonces veo la ciudad caer. Veo fuego y aguas devorándolo todo. Veo la ruina. La sala quedó sumida en un silencio sepulcral. Ninguno de los sacerdotes se atrevió a hablar de inmediato. Conocían bien las leyendas, los antiguos registros ocultos en los recovecos del templo. El rey jamás debía saber la verdad que yacía enterrada en los cimientos de su propia ciudad. Finalmente, uno de los sacerdotes más jóvenes carraspeó y se inclinó. «Majestad, los sueños no son más que ecos de la mente», dijo, forzando un tono tranquilizador. «No hay motivo para la inquietud. Nínive es fuerte, su gloria es eterna.
Pero aquellas palabras no convencieron al rey. Algo dentro de él le decía que no eran solo sueños. Esa noche, en lugar de descansar, ordenó que un grupo selecto de hombres vigilara a Nahum en su celda. Quería saber cada palabra que saliera de la boca del profeta. Lo que no sabía era que, en otra parte de la ciudad, Malik y Harit estaban a punto de revelar un secreto que cambiaría todo. Y entonces, la verdad oculta durante generaciones comenzaría a salir a la luz. Los callejones de Nínive eran laberintos de sombras y susurros, donde secretos antiguos dormían bajo el peso de las piedras desgastadas por el tiempo. Malik y Harit avanzaban con cautela, sus ojos recorriendo cada esquina, atentos a cualquier movimiento sospechoso. Desde la huida del templo sabían que estaban siendo cazados. El rey no permitiría que aquellos registros salieran a la luz. Guiados por un nombre encontrado entre los documentos antiguos, llegaron a un barrio olvidado de la ciudad, donde las construcciones eran precarias y el silencio parecía más denso que el aire. Harit miró a su alrededor, inseguro. «¿Estás seguro de que es aquí?», susurró. Malik asintió, golpeando suavemente la puerta de una casa de madera y piedra. Tardó unos instantes, pero una voz cansada se hizo oír al otro lado. «¿Quién es?» «Buscamos respuestas», respondió Malik, tratando de contener su ansiedad. Respuestas sobre lo que ocurrió hace mucho tiempo. La puerta crujió al abrirse levemente, revelando a una mujer de edad avanzada, su rostro marcado por arrugas que contaban historias de dolor y resistencia. Sus ojos, sin embargo, aún guardaban el brillo de quien sabe más de lo que aparenta. «Entren», dijo, observándolos con atención antes de cerrar la puerta tras ellos. El interior de la casa era modesto, con pocos muebles y una chimenea apagada. Harit miraba a su alrededor, inquieto, mientras Malik reunía el valor para hablar. «Encontramos registros en el templo», comenzó. «Documentos antiguos que hablan de un crimen cometido por los ancestros del rey. Queremos conocer la verdad». La mujer respiró hondo y se sentó, entrelazando los dedos sobre su regazo. «Son unos necios por venir aquí con esas preguntas», murmuró. «Pero quizá ya sea hora de que la verdad sea dicha». Se inclinó hacia adelante, su voz ahora un hilo de lamento. «Hace muchos años, cuando Nínive aún no era tan poderosa, había una línea real diferente a la que gobierna hoy. El antiguo rey gobernaba con justicia, pero sus rivales lo temían. Fue traicionado por sus propios hombres y su familia fue masacrada. Solo un niño sobrevivió, escondido entre los sirvientes». Harit sintió un escalofrío recorrerle la espalda. «¿Ese niño eras tú?», la mujer asintió lentamente. «Crecí en silencio, escuchando los susurros de los ancianos. Sabía que mi sangre estaba maldita por el nuevo rey. Mi nombre fue borrado, mi historia enterrada. Pero nunca olvidé». El corazón de Malik latía con fuerza en su pecho. Todo tenía sentido ahora. El rey actual gobernaba sobre un trono de sangre, usurpando un derecho que no era suyo. La verdadera línea legítima de la ciudad había sido eliminada, y las atrocidades cometidas para asegurar su dominio estaban enterradas junto a los documentos que casi les habían costado la vida. Harit pasó las manos por su rostro, sintiendo el peso de la revelación. Si esta historia se cuenta, si el pueblo lo sabe, el reinado caerá, completó la mujer.
Malik se puso de pie, respirando hondo. Ahora que la verdad estaba frente a ellos, debían decidir qué hacer. Si revelaban esta información, Nínive colapsaría y sus vidas estarían en peligro. Pero si guardaban silencio, perpetuarían la mentira que sostenía un reinado de tinieblas. Entonces escucharon un ruido afuera, pasos pesados, voces apagadas. Alguien los había seguido. La decisión debía tomarse ahora, o quizás nunca más tendrían esta oportunidad. El silencio dentro de la casa fue roto por el sonido de botas aplastando la grava afuera. Malik sintió un escalofrío recorrerle la espalda y Harith, con el rostro tenso, posó la mano sobre la empuñadura de la daga atada a su cinturón. La mujer, que hasta entonces les había dado refugio, cerró los ojos, su expresión tomada por la resignación. «Nos han encontrado», murmuró ella con la voz temblorosa. Malik caminó con cautela hasta la ventana y miró por una rendija en la madera resquebrajada. En el estrecho callejón que llevaba a la casa, sombras armadas se movían silenciosamente, rodeando la construcción como lobos cazando a su presa. Sus corazones latían con fuerza. No había a dónde correr. Harith apretó con fuerza el hombro de Malik. «Tenemos que decidir ahora, o huimos e intentamos revelar la verdad, o caemos aquí enterrándola junto con nosotros». Malik tragó saliva. Las palabras de Harith eran duras, pero verdaderas. Tenían en sus manos algo que podía sacudir los cimientos del reino, y el rey lo sabía. El silencio fue interrumpido por el estruendo de la puerta al romperse. La madera se astilló en todas direcciones cuando los soldados irrumpieron en la habitación, espadas desenvainadas y miradas frías. La mujer se encogió contra la pared, su rostro pálido de miedo. «Por decreto del rey, están arrestados por traición», bramó uno de los guardias, su voz resonando como un trueno. Malik intentó reaccionar, pero manos fuertes lo sujetaron, derribándolo al suelo. Harith, más experimentado, luchó con furia, derribando a 2 soldados antes de recibir un golpe violento en la nuca. Cayó, inmóvil. Malik escupió sangre mientras lo contenían, su rostro presionado contra las ásperas tablas del suelo. Los soldados lo levantaron a la fuerza, arrastrándolo afuera. Su mente giraba en un torbellino de desesperación. ¿Habían fallado? Todo terminaría allí, antes de que pudieran revelar la verdad. Entonces Malik vio una figura de pie entre los soldados. El shock recorrió su cuerpo como una hoja helada. «¿Tú?», susurró con la voz casi sin fuerza. El hombre frente a él era alguien que jamás esperó ver allí al lado de sus enemigos. Un amigo, un aliado. El corazón de Malik se apretó al comprender el significado de aquella traición. El traidor se acercó. Su mirada era inescrutable, pero Malik notó un destello de duda. «Perdóname, Malik, pero la verdad debe morir contigo». Malik intentó reaccionar, pero las ataduras se lo impidieron. El traidor desenvainó su daga y la apoyó contra su garganta. El frío del acero sobre su piel fue lo último que sintió antes de que la oscuridad lo envolviera. El dolor fue lo primero que Malik sintió al recuperar la conciencia, un dolor sordo y palpitante en su cabeza, como si estuviera a punto de explotar. El olor a óxido y humedad llenaba sus fosas nasales, mezclado con el hedor de sudor y sangre seca. Parpadeó, tratando de entender dónde estaba,
pero todo a su alrededor era oscuridad y piedra fría. Intentó moverse, pero sus brazos estaban atados, cadenas de hierro mordían sus muñecas y sintió el calor de la sangre corriendo por su piel herida. El recuerdo llegó como un golpe, la fuga, el ataque, el traidor, Harith. Su corazón se aceleró. Necesitaba encontrarlo. Con dificultad, se arrastró por el suelo áspero de la celda, con los músculos gritando de dolor. Todo su cuerpo dolía, como si hubiera sido brutalmente golpeado antes de ser arrojado allí. Entonces lo vio. Harith yacía en un rincón de la celda, su túnica sucia de polvo y sangre. Su postura no era natural, sus brazos estaban extendidos a los lados, su cabeza caída. Malik se arrastró hasta él, ignorando el dolor y las heridas. Harith susurró con la voz ronca, casi inaudible. No hubo respuesta. Solo el opresivo silencio de la prisión. Tocó el hombro del anciano, sintiendo su piel fría bajo los dedos. Su pecho estaba inmóvil, no respiraba, no se movía. Harith estaba muerto. El peso de la verdad cayó sobre Malik como un golpe en el estómago. Harith, el último justo de Nínive, el único hombre que aún portaba la verdadera fe en aquella ciudad corrompida, ahora estaba muerto, y él estaba solo. Un sabor amargo subió por su garganta. Cerró los ojos por un momento, luchando contra la desesperación. Entonces, unos pasos resonaron en el corredor de piedra. La puerta de hierro chirrió al abrirse y la luz de las antorchas iluminó la celda, obligando a Malik a entrecerrar los ojos. Dos guardias entraron armados con expresiones impasibles, y detrás de ellos, envuelto en vestiduras ricamente adornadas, estaba el rey de Nínive. El monarca miró a Malik desde arriba, como si evaluara a un animal a punto de ser sacrificado. Tú y ese viejo trajeron el caos a mi ciudad, dijo con voz grave y fría, pero ahora solo quedas tú. Malik sintió la furia arder dentro de él, pero se obligó a mantenerse sereno. El caos no lo trajimos nosotros, respondió con esfuerzo. Ya estaba aquí. El rey frunció el ceño, sus oscuros ojos brillando con una mezcla de curiosidad e irritación. Dime, ¿qué saben tú y Nahum? El silencio pesó en el aire. Malik sabía que cualquier palabra equivocada podría sellar aún más rápido su destino. Apretó los puños, sintiendo el metal de las cadenas cortar aún más su piel. Antes de que el rey pudiera insistir, un estruendo retumbó a lo lejos. El suelo vibró bajo ellos, como si algo estuviera despertando en las profundidades de la tierra. Los guardias se miraron entre sí, inquietos. El rey se mantuvo firme, pero Malik notó la tensión en sus hombros. Otro trueno sonó, pero esta vez no venía del cielo, venía del suelo. ¿Qué está pasando?, murmuró uno de los guardias con la voz temblorosa. Malik alzó la mirada hacia el rey. A pesar del dolor y el cansancio, un escalofrío recorrió su espalda. Sabía lo que aquello significaba. Son las señales, susurró. El juicio de Nínive ha comenzado. El rey abrió la boca para responder, pero otro estruendo hizo temblar las paredes. Esta vez nada podría detener lo que estaba por venir. El aire de Nínive se volvió pesado, impregnado de un hedor pútrido que se esparcía por las calles y callejones. Los primeros signos de la plaga aparecieron al amanecer. Hombres saludables despertaron cubiertos de llagas negras.
sus pieles ardiendo como si se quemaran desde dentro. Los niños lloraban de dolor, sus madres se arrancaban el cabello en desesperación, y los sacerdotes, antes confiados, ahora temblaban ante la calamidad que caía sobre la ciudad. El mercado, antes vibrante y caótico, estaba casi desierto. Los pocos mercaderes que se atrevían a salir se protegían con telas sobre el rostro, pero sus miradas inquietas delataban que no había seguridad en ningún lugar. Los cuerpos de los primeros muertos comenzaron a acumularse, y los más pobres, sin opción, los arrojaban al río con la esperanza de alejar la maldición. Pero las aguas, antes cristalinas, se volvieron turbias y viscosas. Los peces flotaban muertos en la superficie, y el hedor de la muerte cubría las orillas. En el palacio, el rey marchaba furioso por los pasillos, con los puños apretados y la túnica empapada de sudor. El miedo era un enemigo silencioso, carcomiendo sus certezas. El estruendo en el subsuelo de la ciudad, el temblor de las murallas y ahora esta plaga implacable. ¿Serían castigos divinos? Se negaba a creerlo. No podía ser. Los dioses de Nínive siempre habían exigido sacrificios, y el pueblo siempre se los había dado. Si algo estaba mal, entonces faltaban ofrendas. Reuniendo a sus sacerdotes, ordenó que el altar del templo fuera bañado en sangre. Bueyes fueron degollados a los pies de las estatuas, el olor del incienso mezclándose con la sangre caliente que corría por las escalinatas sagradas. «Ofrecemos lo más puro que tenemos», bramó uno de los sacerdotes, levantando las manos al cielo. «Aceptad nuestro tributo, oh grandes dioses, y alejad vuestra ira de Nínive». Pero nada ocurrió. La plaga avanzaba, implacable, y entonces vinieron los truenos. El cielo, antes despejado, se oscureció como si la noche hubiera descendido antes de tiempo. Nubes negras giraban sobre la ciudad, cubriendo el sol y transformando el día en tinieblas. El viento aullaba como un ejército invisible, derribando puestos y arrancando tejas de las casas. Los sacerdotes, que antes se erguían orgullosos en la cima de las escalinatas, ahora estaban postrados en el suelo, murmurando plegarias desesperadas. El rey, sin embargo, no podía doblegarse. Apretó los dientes, se volvió hacia sus generales y proclamó: «Si los dioses exigen más, les daremos». Mas y entonces llegó la orden. Los prisioneros fueron sacados de las mazmorras. Hombres, mujeres, niños, aquellos acusados de robo, los condenados por traición, incluso aquellos que simplemente habían disgustado a los poderosos. Entre ellos estaba Malik. Empujado brutalmente fuera de la prisión, fue arrastrado hasta el templo, donde una multitud se reunía con los ojos abiertos de horror. El altar de sacrificios estaba listo, y los sacerdotes ya afilaban las hojas rituales. El rey alzó la mano, silenciando a la multitud. «Hoy damos a los dioses lo más preciado. Hoy erradicamos el mal que corrompe nuestra ciudad». Sus ojos se fijaron en Malik, y una sonrisa sombría apareció en sus labios. «Y comenzamos con este». El silencio cayó sobre el templo. Malik sintió la presión de las cadenas en sus muñecas, la aspereza de la piedra bajo sus rodillas. Pero cuando alzó la cabeza, su mirada no era de miedo, era de certeza, porque él sabía lo que el rey no quería admitir. La ira de los cielos no podía ser apaciguada con sangre, y el fin de Nínive ya estaba escrito. El altar frío presionaba las rodillas de Malik,
mientras sus muñecas ardían bajo el cruel apretón de las cadenas. El sonido de los cánticos sacerdotales resonaba por el templo, cada verso elevándose como un hechizo para sofocar cualquier esperanza de salvación. El rey observaba desde lo alto. Sus ojos centelleaban como brasas, pero Malik no se inclinó. Uno de los sacerdotes se acercó, sosteniendo un puñal de hoja curva. El metal relucía bajo la luz de las antorchas, listo para abrir la carne y derramar la sangre que, según ellos, apaciguaría a los dioses. Pero antes de que la hoja descendiera, el rey levantó una mano, deteniendo el rito. Aún tiene algo que decir. El silencio cayó sobre el templo. Malik levantó la cabeza, respirando con dificultad. «Dime, prisionero». La voz del rey resonó, firme, pero teñida de algo más profundo. «Tú y tu amigo estaban cavando en los rincones más oscuros de mi ciudad. Buscaban respuestas a preguntas que no debían hacerse. Ahora, frente a la muerte, ¿qué tienes que contarme?» La multitud contuvo la respiración. El olor a sangre e incienso flotaba en el aire. Malik pasó la lengua por sus labios secos y miró al rey sin pestañear. «Encontramos lo que temías». Su voz salió firme, pero baja, obligando a todos a escuchar atentamente. «Los crímenes de tus antepasados no han sido olvidados. Yacen bajo esta ciudad, enterrados junto con los gritos de aquellos que fueron masacrados». El rey permaneció inmóvil, ni una palabra, ni un gesto de sorpresa o indignación. Solo un silencio tenso, casi asfixiante. Hablas de sacrificios para apaciguar a los dioses, pero olvidas que tu linaje está maldito desde que tu propia sangre fue derramada por traición. Nínive está condenada, no por nosotros, sino por lo que ustedes hicieron. Los sacerdotes se miraron entre sí, inquietos. Murmullos comenzaron a extenderse entre la multitud. Entonces el rey descendió los escalones del altar con pasos lentos, como un depredador al acecho. «Mentiras». Su voz salió baja, casi un susurro, pero cargada de furia contenida. Malik lo miró, y por primera vez vio algo diferente en los ojos del soberano. No era solo ira, era miedo. «Sabes que es verdad», continuó Malik. «Tus sueños están atormentados, porque las almas de aquellos que fueron silenciados claman por justicia. La plaga, las señales, los cielos que se vuelven contra ti. Todo esto no es un castigo de los dioses. Es la voz de la verdad rompiendo la tierra donde intentaron enterrarla». El rey apretó los puños. «Cállate». Pero Malik no se detuvo. «Puedes matar a cuantos quieras, puedes sacrificar inocentes e intentar ahogar el pasado en sangre, pero la verdad siempre encuentra su camino». Los sacerdotes intercambiaron miradas inseguras. La multitud se agitó, el miedo volviéndose palpable. El rey percibió el peligro y se volvió hacia su pueblo, su expresión recuperando la máscara de autoridad. «Este hombre es un mentiroso», su voz tronó, «un traidor que quiere sembrar el caos entre nosotros». Pero el temblor en sus manos traicionaba el terror que lo consumía por dentro. Malik no necesitó decir más. El rey ya estaba condenado por su propia conciencia. El viento cortante rugía entre las murallas de Nínive, arrastrando consigo polvo, brasas y lamentos. El cielo, antes azul e imponente, ahora era un velo de tinieblas y humo, cargado de relámpagos que iluminaban la ciudad condenada.
El trueno retumbaba como si los cielos estuvieran vivos, enfurecidos. Elías, prisionero en el templo, sentía las piedras vibrar bajo sus pies. Cerró los ojos por un instante, sintiendo el peso del destino sobre sus hombros. Los sacerdotes, hasta entonces imponentes con sus mantos dorados, se arrastraban ante los altares, murmurando oraciones desesperadas. El templo, antes un símbolo de poder y gloria, ahora no era más que un sepulcro esperando ser sellado por la ira divina. Afuera, la ciudad se retorcía en el caos. Incendios consumían los palacios, las casas se derrumbaban bajo el peso de minores, un destino inevitable. Las plazas resonaban con los gritos de los afligidos que corrían de un lado a otro, cargando a sus hijos, sus pertenencias, su esperanza reducida a cenizas. En lo alto del palacio, el rey Joaquín observaba todo, el rostro pálido, los ojos desorbitados. Sus manos temblaban sobre el parapeto, incapaces de aferrarse a algo más que al terror. Sus consejeros, aquellos que antes lo adulaban y lo llamaban el elegido de los dioses, estaban de rodillas, implorando clemencia. «Esto es un castigo», murmuró uno de ellos. «No, esto es solo una tormenta, una crisis que pasará», rugió Joaquín, pero su voz estaba ahogada. En el fondo, él sabía. El juicio había llegado. La voz de Jonás resonaba en su mente como un eco de la propia destrucción. La ciudad sangrará, pues su veneno ha consumido la tierra. Su oro será saqueado, su pueblo sufrirá, y el poder de los reyes será como el paja al viento. Las murallas, consideradas invencibles, temblaron. Pequeñas grietas comenzaron a expandirse, como si los mismos cimientos de la ciudad estuvieran cediendo bajo el peso de sus pecados. El suelo tembló violentamente. Elías escuchó el estruendo distante de torres desplomándose. Dentro del templo, los guardias intentaron huir, derribando todo a su paso. Sus espadas cayeron al suelo, inútiles ante el colapso inminente. Elías, aún encadenado, tiró de las cadenas, sintiendo la piel de sus muñecas desgarrarse. Su corazón latía acelerado. Las columnas crujían, como si gritaran de dolor. Afuera, el pueblo comenzaba a volverse contra el palacio. El odio, antes silenciado por la opresión, ahora ardía como el fuego. «El rey nos ha traicionado. Él trajo esta desgracia sobre nosotros», bramó un hombre, su voz extendiéndose entre los amotinados. «La sangre de los inocentes clama por venganza», gritó otro. El tumulto creció. Las puertas del palacio fueron rodeadas por ciudadanos, enfurecidos, aplastándose unos contra otros. Algunos llevaban antorchas, otros empuñaban herramientas de trabajo, lanzas improvisadas, cualquier cosa que pudiera servir para derribar las puertas reales. Dentro de la fortaleza, Joaquín tambaleaba, incapaz de creer lo que veía. Se giró hacia sus consejeros, esperando respuestas, pero sus rostros estaban sombríos, vacíos. Un trueno ensordecedor rasgó los cielos, seguido de un relámpago que cayó sobre una de las torres, reduciéndola a escombros en una explosión de chispas y polvo. A cada instante, Elías sentía que el colapso se acercaba. Tiró de las cadenas con toda la fuerza que le quedaba hasta que los eslabones cedieron. El hierro cayó pesadamente al suelo, liberándolo. Sus piernas estaban débiles, pero se levantó, tambaleándose hacia la puerta. El templo se derrumbaba sobre su cabeza, pero no miró atrás. Sabía que el destino de Nínive ya estaba sellado.
El juicio de Dios estaba completo. El trueno resonaba como tambores de guerra en los cielos oscuros. El olor a humo y sangre impregnaba las calles. Las murallas, antes impenetrables, ahora estaban agrietadas, abiertas como heridas expuestas. El ejército enemigo avanzaba, sus estandartes ondeando bajo el viento cargado de cenizas. Elías tropezaba entre los escombros, sus pulmones ardiendo con el aire impregnado de hollín. Detrás de él, los gritos de agonía de los ciudadanos de Nínive resonaban mezclados con el choque de las espadas y el crepitar de las llamas devorando los edificios. Sentía el peso del destino sobre sus hombros. Sabía que aquel era el fin. El palacio, que antes simbolizaba poder y dominio, ahora era solo un mausoleo a punto de ser consumido por la tormenta del juicio. Dentro, Joaquín jadeaba, los ojos abiertos de par en par por el terror. Miró a su alrededor en la sala real, viendo los rostros de aquellos que antes lo adulaban. Ahora todos estaban inmóviles, esperando un milagro que no llegaría. ¿Dónde están mis guardias? ¿Dónde está mi escolta? Vociferó, pero su voz ya no llevaba autoridad, solo desesperación. Uno de los consejeros, un hombre delgado y de rostro arrugado, bajó la cabeza. «¡Huyeron, mi señor!». El rey sintió un escalofrío recorrer su espalda. «¡Cobardes! Soy el rey de Nínive. Ordeno que protejan a su soberano». Pero nadie se movió. El silencio que siguió fue más ensordecedor que cualquier grito en el exterior. Las puertas del palacio temblaron cuando los primeros invasores derribaron los portones externos. El estruendo reverberó por toda la sala. Joaquín retrocedió, sus ojos clavados en la entrada. No puede ser. Se giró y corrió hacia la parte trasera del palacio, tropezando con las lujosas alfombras que ahora estaban manchadas de polvo y cenizas. Necesitaba huir, necesitaba encontrar un camino seguro. En el templo, Nahum observaba todo desde lo alto de la escalinata. Su mirada era serena pero firme. Había profetizado este momento. Ahora, veía su profecía cumplirse, el fuego lamía los pilares dorados de la ciudad. Las estatuas de los dioses de Nínive se resquebrajaban, se desmoronaban, sus rostros reducidos a polvo. El cielo se iluminaba con el resplandor de las llamas y los relámpagos. Era un espectáculo de destrucción divina. Nahum cerró los ojos por un instante y murmuró: «La verdad siempre saldrá a la luz». Entonces, sin que nadie lo notara, desapareció en las sombras, dejando atrás una ciudad que nunca volvería a levantarse. Joaquín alcanzó un pasaje secreto detrás del trono y se deslizó por un estrecho corredor. El sudor corría por su frente, mezclándose con el hollín. Tropezó, pero se levantó jadeante. Si podía llegar a los túneles subterráneos, tal vez tuviera una oportunidad. Pero cuando empujó la puerta que lo llevaría a la libertad, encontró un grupo de hombres esperándolo. Se quedó helado. Sus ojos estaban fríos, vacíos de toda lealtad. Entre ellos estaba su propio tesorero, un hombre que siempre había creído un siervo fiel. «¿A dónde cree que va, mi señor?». Su voz llevaba un tono de cruel ironía. «Necesitamos huir», balbuceó Joaquín. «Aún podemos reconstruir. Todavía soy el rey». El tesorero rió. «Rey, Nínive ha caído, Joaquín. Tu reinado ha terminado». Afuera, la ciudad se desmoronaba. El ejército invasor avanzaba por los últimos pasillos del palacio, eliminando cualquier resistencia.
El rey miró a su alrededor sintiéndose acorralado. «Puedo recompensarlos. Tengo oro, tierras, riquezas». El tesorero dio un paso adelante, desenvainando una daga. «Tu oro no vale nada ahora. Traicionaste a tu propia ciudad. Ahora ella te traiciona a ti». Antes de que Joaquín pudiera reaccionar, sintió un dolor agudo atravesar su pecho. Se atragantó, la sangre brotando entre sus labios. Sus rodillas cedieron. Mientras caía, escuchó las campanas del templo sonar por última vez, anunciando el fin de la ciudad que alguna vez gobernó. Las murallas de Nínive se derrumbaron. El juicio estaba completo. El trueno resonaba como tambores de guerra en los cielos oscuros. El olor a humo y sangre impregnaba las calles. Las murallas, otrora impenetrables, ahora estaban agrietadas, abiertas como heridas expuestas. El ejército enemigo avanzaba, sus estandartes ondeando bajo el viento cargado de cenizas. El rugido de las llamas que consumían los palacios y templos se mezclaba con los gritos de aquellos que intentaban huir. No había salvación. Nínive, la gran ciudad, había caído. Elías tropezaba entre los escombros, sus pulmones ardiendo con el aire impregnado de hollín. A sus espaldas, los gritos de agonía de los ciudadanos resonaban, mezclándose con el choque de espadas y el crujir de las llamas devorando los edificios. Cada paso era un esfuerzo por sobrevivir al caos. Había visto caer ciudades antes, pero nunca así, nunca de una forma tan brutal, tan definitiva. El destino de aquella tierra estaba sellado. Sabía que no había a dónde huir, pero aún se aferraba a la esperanza, como si pudiera encontrar una salida donde no existía ninguna. Palacio, símbolo de gloria y dominio, ahora era una fortaleza agonizante. En su interior, Joaquín jadeaba, sus ojos desorbitados por el terror. El sudor corría por su frente mientras miraba alrededor del salón real, buscando aliados, buscando apoyo. Pero nadie estaba allí para salvarlo. Los nobles y consejeros, que alguna vez lo adularon, ahora permanecían inmóviles, paralizados por el pavor, esperando un milagro que no llegaría. ¿Dónde están mis guardias? ¿Dónde está mi escolta?, vociferó, pero su voz ya no tenía autoridad, solo desesperación. Uno de los consejeros, un hombre delgado y de rostro arrugado, bajó la cabeza. «Huyeron, mi señor». El rey sintió un escalofrío recorrer su espalda. No podía ser. Aún era el gobernante de Nínive. ¿Cómo se atrevían a abandonarlo? Apretó los puños, tratando de contener la ira y el miedo que crecían en su pecho. «Cobardes, soy el rey de Nínive. Ordeno que protejan a su soberano». Pero nadie se movió. El silencio que siguió fue más ensordecedor que cualquier grito en el exterior. Las puertas del palacio temblaron cuando los primeros invasores derribaron los portones externos. El estruendo reverberó por todo el salón. Joaquín retrocedió, con los ojos fijos en la entrada. Sabía lo que vendría. El final estaba cerca. Se giró y corrió hacia el fondo del palacio. Sus pies, tropezando con las lujosas alfombras, ahora manchadas de polvo y cenizas. Cada paso era un grito de desesperación. Si lograba alcanzar los túneles subterráneos, tal vez tendría una oportunidad. Tal vez podría escapar, reunir fuerzas, vengarse. En el templo, Nahum observaba todo desde lo alto de la escalinata. Su mirada era serena, pero firme. Había profetizado este momento. Ahora veía su profecía cumplirse. Los pilares dorados del templo eran devorados por el fuego.
Las estatuas de los dioses de Nínive se resquebrajaban y colapsaban, sus rostros reducidos a polvo. El cielo se iluminaba con la luz de las llamas y los relámpagos. Era un espectáculo de destrucción divina. Cerró los ojos por un instante y murmuró algo inaudible. Luego desapareció en las sombras, dejando atrás una ciudad que nunca se levantaría de nuevo. Joaquín alcanzó un pasaje secreto detrás del trono y se deslizó por un estrecho corredor. El sudor le corría por la frente, mezclándose con el hollín. Tropezó, pero se levantó, jadeando. Si lograba salir, si podía atravesar los túneles, aún habría esperanza. Pero cuando empujó la puerta que lo llevaría a la libertad, encontró un grupo de hombres esperándolo. Se congeló. Los ojos de ellos estaban fríos, vacíos de toda lealtad. Entre ellos estaba su propio tesorero, un hombre que siempre había creído un servidor fiel. ¿A dónde cree que va, mi señor? Su voz llevaba un tono de cruel ironía. Debemos huir, balbuceó Joaquín. Aún podemos reconstruir. Sigo siendo el rey. El tesorero rió. Rey, Nínive ha caído, Joaquín. Tu reinado terminó. El rey miró a su alrededor, sintiéndose acorralado. Intentó argumentar, intentó aferrarse a cualquier migaja de esperanza. Puedo recompensarlos. Tengo oro, tierras, riquezas. El tesorero dio un paso adelante y desenvainó una daga. Tu oro no vale nada ahora. Traicionaste a tu propia ciudad. Ahora ella te traiciona a ti. Antes de que Joaquín pudiera reaccionar, sintió un dolor agudo atravesar su pecho. Se atragantó, la sangre brotando entre sus labios. Sus rodillas cedieron. Miró sus propias manos, ahora manchadas de rojo. Intentó hablar, pero ningún sonido salió. Mientras caía, escuchó las campanas del templo sonar por última vez, anunciando el fin de la ciudad que una vez gobernó. El sonido era débil, ahogado por el rugido de las llamas y los gritos distantes. Las murallas de Nínive se desplomaron. El juicio estaba completo. No habría resurrección, no habría reconstrucción, solo ruinas y polvo, llevados por el viento, como si la ciudad nunca hubiera existido. Elías, aún corriendo entre los escombros, se detuvo por un momento y miró hacia atrás. Vio las torres derrumbarse, los últimos gritos de la ciudad extinguirse en el aire. Sabía que no habría otro amanecer para Nínive. Nahum observaba desde lejos sus vestiduras cubiertas de hollín y polvo. No sonrió, no celebró. Simplemente se dio la vuelta y siguió su camino. La ciudad había encontrado su destino, y entonces el polvo se asentó. El fuego consumió los últimos vestigios, y la gran Nínive, la ciudad que desafió a los cielos, se convirtió en nada más que cenizas. La historia de Nínive no es solo un relato de destrucción, sino una advertencia atemporal sobre el destino de aquellos que ignoran la justicia y la rectitud. La profecía de Nahum se cumplió no porque la ciudad fuera demasiado grandiosa, sino porque se había vuelto demasiado corrupta. El orgullo y la arrogancia cegaron a sus líderes. La injusticia y la crueldad se convirtieron en su fundamento, y cuando llegó el tiempo del juicio, ya no había lugar para la misericordia. El mensaje de Nahum va más allá de las murallas. En ruinas de Nínive, resuena en nuestras propias vidas, en nuestras elecciones diarias, en cómo tratamos a los demás y en cómo manejamos el poder y la responsabilidad. La historia nos enseña que ninguna fuerza humana, por grande que parezca, puede escapar de la verdad.
La justicia puede parecer tardía, pero siempre se cumple. ¿Cuántas veces nos comportamos como Nínive, creyendo que nuestras acciones no tendrán consecuencias? ¿Cuántas veces ignoramos las advertencias, persistimos en el error y buscamos seguridad en cosas pasajeras? La caída de la ciudad no fue solo un evento histórico, fue una lección sobre la transitoriedad de la gloria humana y la inevitabilidad del juicio divino. Al reflexionar sobre esta historia, debemos preguntarnos, ¿estamos construyendo nuestras vidas sobre el orgullo y la soberbia, como Nínive? ¿O buscamos la verdad y la justicia, como lo profetizó Nahum? La arrogancia siempre conduce a la ruina, pero la humildad y el arrepentimiento ofrecen un camino de esperanza. Que podamos aprender de Nínive antes de que sea demasiado tarde, porque el tiempo pasa, los imperios caen, pero la verdad y la justicia de Dios permanecen eternas. Si te gustó esta historia, en tu pantalla aparecerán otros 2 videos de historias bíblicas similares. Haz clic para verlos y no olvides suscribirte al canal y dejar tu like. Que Dios esté contigo.